A veces, incluso cuando nuestra vida parece ordenada desde afuera, algo dentro de nosotros se siente fuera de lugar, como si estuviera desalineado con lo que realmente somos. Caminamos, trabajamos, cumplimos, pero una voz interna murmura que no es nuestro propio camino, sino uno prestado por otros. Crecer muchas veces significa aprender a representar papeles: el hijo perfecto, el amigo confiable, el trabajador ejemplar. Y en esa representación constante, lo que somos de verdad comienza a desdibujarse. No porque queramos perderlo, sino porque creímos que adaptarnos era la única forma de ser aceptados. Esa sensación de desajuste no es casualidad. Es tu identidad real golpeando la puerta, recordándote que has estado viviendo demasiado tiempo conforme a expectativas ajenas. Recordándote que has olvidado la diferencia entre lo que quieres y lo que te dijeron que deberías querer. La inquietud interna aparece cuando nuestras decisiones no nacen de nuestra voluntad, sino del miedo a decepcionar. Nos dicen qué buscar, qué carrera elegir, cómo comportarnos, qué sueños son realistas, qué caminos son correctos, y lo repetimos, no porque lo hayamos elegido, sino porque lo hemos aprendido. Pero no se trata solamente de decisiones concretas. Se trata de un conflicto más profundo, un conflicto entre tu esencia y la versión de ti moldeada por la mirada de los demás. Muchos de nuestros problemas no vienen del mundo, sino del miedo constante a lo que otros puedan pensar. Vivimos atrapados en un escenario imaginario donde cada movimiento es observado, juzgado, evaluado, como si existiera un público invisible analizando cada paso. Intentamos encajar, buscamos aprobación, evitamos desentonar, y sin darnos cuenta dejamos que la opinión ajena se convierta en una cadena que limita nuestras elecciones, una cadena suave, casi invisible, pero siempre presente. Las emociones que sentimos, el miedo, la culpa, la vergüenza, no siempre hablan de lo que realmente queremos. Muchas veces hablan de lo que creemos que el mundo espera de nosotros. Son alarmas internas creadas para evitar el rechazo, no para guiarnos hacia la vida que deseamos. En nuestra mente, imaginamos un tribunal que nunca descansa, un tribunal formado por voces de personas reales, pero también de personas que ya ni siquiera están en nuestra vida, voces que hemos mantenido vivas en nuestra cabeza, juzgando cada paso. Ese tribunal interno nos vuelve cautelosos. Medimos cada palabra, filtramos cada emoción, ajustamos nuestro comportamiento para no incomodar. Y poco a poco, el mundo exterior termina decidiendo por nosotros. Pero llega un momento en la vida en el que uno se pregunta: ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Quién sería si dejara de buscar aprobación? La mayoría nunca se da la oportunidad de responder estas preguntas. El miedo a decepcionar pesa tanto que muchos viven toda su vida sin conocerse realmente. La libertad personal comienza cuando soltamos la necesidad de aprobación, cuando dejamos de vivir para cumplir expectativas externas y empezamos a construir desde lo que realmente somos. Ser auténtico no significa rebelarse contra todo. Significa elegir conscientemente quién quieres ser. Significa dejar atrás la identidad prestada y recuperar tu identidad real. Y ese proceso, aunque liberador, también duele. Implica desprenderse de versiones de ti mismo que construiste para sobrevivir. Versiones que te protegieron, pero que ya no te permiten avanzar. La autenticidad tiene un precio, el riesgo de no ser comprendido, pero también una recompensa, la posibilidad de ser verdaderamente tú, sin filtros ni disfraces. Cuando eliges tu identidad, las expectativas ajenas comienzan a perder su poder.
Dejas de buscar encajar y comienzas a buscar existir plenamente. Y entonces, lentamente, sientes que tu propio camino aparece. Un camino construido desde lo que valoras, no desde lo que te exigieron. Pero para llegar ahí, primero debes atravesar la incomodidad inicial, la resistencia de un mundo que se acostumbró a tu versión complaciente. Y aún así, vale la pena, porque elegirte a ti es un acto de valentía, no porque sea ruidoso, sino porque es profundamente personal, porque exige honestidad, exige coraje, exige mirarte, finalmente, sin máscaras. A medida que avanzamos por la vida, nuestras relaciones comienzan a reflejar la lucha interna que llevamos dentro. Cuando vivimos buscando aprobación, incluso el amor se contamina de inseguridad. Damos más de lo que podemos, más de lo que debemos, esperando recibir a cambio una validación que nunca llega de forma suficiente. Creemos que amar es entregarlo todo, que la conexión se construye sacrificándonos. Pero muchas veces, lo que llamamos amor es simplemente un intento desesperado de no perder a alguien. No porque nos haga bien, sino porque tememos lo que pasaría si esa persona se alejara y dejara al descubierto nuestro miedo más profundo: no ser suficientes. Cuando vivimos desde el deseo de agradar, confundimos cariño con necesidad. Comenzamos a crear vínculos frágiles, vínculos que dependen más de la aprobación que del afecto. Y entonces damos desde el miedo, no desde el corazón, desde la inseguridad, no desde la autenticidad. Y lo que damos deja de ser genuino, porque no nace de lo que queremos ofrecer, sino de lo que creemos que el otro espera. Y ahí es cuando las relaciones comienzan a desgastarnos, no porque haya falta de amor, sino porque hay falta de libertad. Con el tiempo, descubrimos que las relaciones auténticas no necesitan que seamos perfectos. No necesitan que actuemos, que finjamos, que carguemos máscaras. Las relaciones verdaderas solo necesitan que seamos quienes somos, sin adornos. Pero llegar a ese punto es complicado, porque desde pequeños se nos enseñó que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás. Competimos sin saber por qué. Intentamos destacar sin comprender para qué. Y sin darnos cuenta, la vida se convierte en un escenario donde cada persona parece un rival. La competencia se vuelve la regla oculta de la sociedad, una regla que nos obliga a medir nuestro valor comparándolo con el de otros. Nos dicen que debemos sobresalir, ser mejores, ir más rápido, lograr más. Y así, poco a poco, transformamos nuestra felicidad en una carrera interminable. Comienza la comparación constante, y cada logro ajeno parece una derrota personal, aunque no tenga nada que ver con nosotros. Nos frustramos, nos resentimos, nos agotamos, porque intentar crecer desde la comparación es como intentar respirar bajo el agua. Simplemente no es nuestro entorno natural. La competencia basada en el miedo no nos fortalece, nos quiebra, nos desconecta de nuestra esencia, de nuestro ritmo, de nuestra humanidad. Y lo peor es que esta comparación continua nos hace olvidar que cada ser humano tiene un camino diferente, un tiempo diferente, una historia diferente. Pero cuando vivimos para impresionar, dejamos de ver caminos, vemos amenazas, deja de haber personas y comienzan a aparecer enemigos imaginarios. Y la vida pierde su suavidad, su pausa, su belleza. Se vuelve un campo de batalla que nunca se detiene. Y así, nuestra felicidad se vuelve casi inalcanzable. Porque si todo debe ser mejor que lo de los demás para tener valor, entonces nada es suficiente. Ni nuestros logros, ni nuestros avances, ni nuestras alegrías. Las relaciones se distorsionan. Ya no compartimos desde la autenticidad,
sino desde la necesidad de ser vistos como valiosos. Queremos demostrar que importamos, que somos alguien, y esa necesidad silenciosa termina contaminando incluso los vínculos más importantes. Pero llega un momento en el que esta forma de vivir deja de tener sentido. Un momento en el que el alma se cansa de compararse, de competir, de agradar. Es ahí cuando comienza un cambio profundo, cuando nos permitimos formular la pregunta que puede transformar nuestra vida y nuestras relaciones. ¿Qué quiero construir con los demás si dejo de buscar su aprobación? Y esa pregunta abre un espacio nuevo, un territorio que muchas personas nunca exploran, un territorio donde las relaciones ya no se basan en la validación, sino en la presencia, donde ya no compartimos para ser admirados, sino para ser auténticamente escuchados. Ese cambio transforma la forma en que nos relacionamos, porque dejamos de competir, dejamos de impresionar y comenzamos a conectar desde un lugar más honesto, más humano, más libre. Cuando das ese paso, todo cambia. Tus relaciones ya no son transacciones emocionales, se convierten en encuentros genuinos. Y lo que antes te desgastaba, ahora te nutre, porque finalmente estás viviendo desde ti y no desde la mirada del mundo. Cuando empiezas a relacionarte desde la autenticidad, algo profundo comienza a cambiar dentro de ti. Descubres, quizá por primera vez, la libertad de ser tú mismo sin pedir permiso, sin tener que impresionar, sin tener que encajar en una imagen que no te pertenece. Esa libertad transforma la manera en que ves el mundo, porque cuando ya no estás atrapado en el deseo de ser aprobado, dejas de ver enemigos, dejas de ver rivales. Lo que ves son seres humanos, cada uno luchando sus batallas internas, igual que tú. Y esa comprensión suaviza tu forma de relacionarte. Las relaciones dejan de ser competencias silenciosas. Dejan de ser escenarios donde intentas demostrar algo. Se convierten en espacios de encuentro real, donde puede ser vulnerabilidad, luz, sombra sin miedo, donde ya no tienes que ganar nada, ni probar nada. Simplemente estar. La vida entera se vuelve más ligera. Ya no arrastras el peso de demostrar tu valor. Ya no te desgastas tratando de cumplir expectativas que nunca fueron tuyas. Tu valor deja de depender de lo que logres y empieza a depender de tu capacidad de estar en paz contigo mismo. Pero este cambio profundo exige una decisión valiente. Dejar de regalar tu tiempo, tu energía y tu identidad a quienes no valoran tu presencia. Porque la verdad es que tu tiempo es finito, tu energía es limitada y tu identidad es sagrada. Cuando comprendes eso, comienzas a protegerte con más fuerza y más amor. Cada minuto que entregas sin conciencia es un minuto que no vuelve. Y por primera vez comienzas a darte cuenta de que no quieres seguir viviendo apresurado, cumpliendo expectativas que nunca pediste cargar. Empiezas a buscar significado, no aprobación. Empiezas a buscar dirección, no validación. Y ahí, en ese silencio nuevo, surge una pregunta poderosa. ¿Quién sería yo si dejara de disculparme por existir? Una pregunta incómoda porque revela cuánto te has abandonado para no incomodar a otros. Pero también es una pregunta liberadora, porque te muestra que, aunque hayas vivido años tratando de agradar, todavía estás a tiempo de elegir un camino diferente. Vivir para ti no significa egoísmo, significa respeto, significa recuperar tu lugar en tu propia vida, significa dejar de pedir permiso para ser quien eres, significa decir no con firmeza cuando tus límites lo requieren y decir sí con convicción cuando tu alma lo desea. Significa cerrar puertas que te consumen, aunque duela. Significa abrir espacio para quienes realmente te valoran, aunque asuste. Significa sostenerte en tu identidad, incluso cuando otros no la entienden. Y cuando empiezas a vivir así,
Algo hermoso sucede. Tu identidad regresa. Lo que antes parecía perdido empieza a tomar forma de nuevo. Vuelve la claridad, vuelve la calma, vuelve la fuerza que habías dejado de sentir. De repente, ya no estás viviendo desde el miedo, sino desde la intención. Tu vida deja de ser una respuesta al mundo y se convierte en una declaración de quién eres. Este cambio no solo transforma tu mundo interno, sino también tus relaciones, porque ahora eliges desde la autenticidad, no desde la necesidad. Quienes se quedan a tu lado son personas que te quieren sin máscaras, sin actuaciones, sin condiciones. Y quienes se alejan simplemente estaban ahí, por la versión de ti que ya no existe. La versión que vivía para complacer, para adaptarse, para encajar. Esa versión ya cumplió su propósito, pero ya no la necesitas para seguir adelante. A partir de aquí nace un acto final, uno que muchas personas nunca realizan. Un compromiso contigo mismo. Un ritual personal que marca el inicio de una vida auténtica. No importa cuál sea el ritual. Puede ser escribir una promesa, encender una vela, soltar un objeto del pasado, o simplemente respirar profundamente con intención. Lo importante es lo que simboliza el regreso a ti. El comienzo de una vida donde ya no eres un espectador, sino el protagonista de tu camino. Y cuando haces ese gesto simbólico, algo se desbloquea. Recuperas el lugar que habías perdido. Recuperas la voz que habías silenciado. Recuperas la vida que habías puesto en pausa por miedo a no agradar. Porque al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras. La verdadera libertad es ser quien realmente eres y vivir cada día honrando esa verdad, aunque incomode, aunque el mundo no lo entienda, aunque otros no lo acepten. Ese es el inicio de una vida auténtica, el inicio de tu verdadera historia. Y si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a verte un poco más claro en medio del ruido del mundo, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas el próximo contenido que puede cambiar la forma en la que ves tu propia vida. Nos vemos en el siguiente video.